¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan en el techo? Como si estuvieras haciendo todo bien. Ir a la iglesia, leer la Biblia, incluso hacer tu mejor esfuerzo para seguir a Jesucristo. Pero en el fondo, ¿algo todavía se siente vacío? No estás solo. Muchos creyentes luchan en secreto con una sequía espiritual silenciosa. Sabes de Dios, pero no lo sientes. Hablas de fe, pero ya no sientes ese fuego. La verdad es que hay una razón para esa desconexión, y podría no ser lo que piensas. ¿Qué pasaría si te dijera que la pieza faltante en tu caminar con Dios no es más esfuerzo, sino una persona? Un compañero divino que ha estado justo a tu lado todo este tiempo, solo esperando que lo reconozcas. Estoy hablando del Espíritu Santo. Sí, el mismo Espíritu que se movió en el poder en el libro de los Actos. El único Jesucristo prometió enviar para que pudiéramos vivir completamente conectados con el corazón del Padre. Pero aquí está la impactante verdad. La mayoría de los cristianos no tienen idea de cómo caminar realmente con Él. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en este video. Porque una vez que entiendes cómo funciona el Espíritu Santo, cómo habla, cómo cura, cómo restaura tu fe de adentro hacia afuera, toda tu vida espiritual cambiará. Dejarás de perseguir signos y comenzarás a vivir en la conciencia diaria de la presencia de Dios. Finalmente sentirás esa cercanía que has estado ansiando. Y te darás cuenta de que lo que pensaste que era sequedad espiritual era en realidad el comienzo de un encuentro divino. Entonces, si has estado cansado de intentar ser suficiente, si alguna vez te has preguntado por qué todavía te sientes lejos de Dios a pesar de tus esfuerzos, quédate conmigo. No hagas clic lejos. Lo que estás a punto de aprender podría ser el punto de inflexión por el que tu alma ha estado llorando. Esta no es solo otra enseñanza, esta es una línea de vida. Porque una vez que redescubres cómo se mueve el Espíritu Santo, nunca volverás a caminar solo. Deja un comentario en este momento. ¿Alguna vez te has sentido distante de Dios incluso mientras haces todas las cosas correctas? Quiero escuchar tu historia. Y mientras esté aquí, continúe y suscríbase, presione esa campana y asegúrese de quedarse conmigo hasta el final, porque la clave final que descubriremos podría ser lo que ha estado perdiendo toda su vida. Hubo una temporada en su vida en la que todo en el exterior parecía bien. Iba a la iglesia, rezaba constantemente e incluso leyó la Biblia a diario. Sin embargo, algo dentro de él se sentía hueco. Un silencio seco y doloroso resonó en su alma como un desierto estéril. Podía hablar de Dios, incluso enseñar a otros sobre Jesucristo con precisión teológica, pero en el fondo, él sabía la verdad. No conocía a Dios íntimamente. No es la forma en que prometían las Escrituras. Se sintió a millas de la presencia del Todopoderoso. No era rebelión o pecado descarado. Era una fatiga espiritual, del tipo que se arrastra lentamente y se asfixia en silencio. Y cuanto más trató de realizar, más lejano Dios parecía. Tenía fe, pero era mecánico. Sus oraciones fueron disciplinadas pero sin vida. Su devoción a Jesucristo se había convertido en una rutina, no en una relación. Recordaba sentarse en los bancos, los ojos cerrados, las manos levantadas, pero su corazón entumecido. Todos a su alrededor parecían tan llenos. La transmisión, las voces criadas, abrumadas por el Espíritu de Dios. Pero para él, silencio. Un vacío doloroso. Se preguntó si estaba roto o si de alguna manera había fallado a Dios. Entonces, se duplicó en el esfuerzo. Oraciones más largas, ayuno más estricto, estudio más profundo de la Biblia. Aún así, el vacío permaneció. Era como construir una torre sin base. Cuanto más trataba de sentirse digno, más indigno se sentía. Sabía el nombre de Jesucristo, pero ¿había encontrado realmente su presencia? ¿Era la fe un acuerdo
intelectual o una conexión viva y respiratoria? Estas preguntas lo perseguían a diario, y la culpa comenzó a crecer como una sombra sobre su caminata espiritual. Una noche, solo con sus pensamientos, confesó algo que nunca se había atrevido a hablar en voz alta. Dios, siento que estoy fingiendo. Ese susurro rompió algo en lo profundo de él. No fue un desafío, fue la rendición. No estaba enojado, solo cansado, intentado de tratar de ganar lo que la Biblia dice que es un regalo. En Juan 15:5 Jesús dijo, «Aparte de mí, no puedes hacer nada». Ese verso golpeó diferente ahora. Se dio cuenta de que había estado tratando de vivir para Dios sin vivir con Dios. Su fe carecía de intimidad. Su conocimiento bíblico era sólido, pero su conexión con el Espíritu Santo era frágil. Fue entonces cuando comenzó a preguntar, ¿qué pasaría si la pieza faltante fuera la presencia del Espíritu de Dios? No más doctrina, no más disciplina, solo más de Él. Esta sensación de distancia, tan dolorosa y confusa, no era infrecuente en la Biblia. David gritó, «¿Por qué, Señor, te quedas lejos?» Salmo 10:1. Job también buscó a Dios y encontró silencio. Incluso Jesús, en la cruz, preguntó, «¿Por qué me has abandonado?» Mateo 27:46. Estos momentos de silencio divino no significaban que Dios estaba ausente. A veces eran invitaciones para buscar lo más profundo. ¿Qué pasaría si la sequedad espiritual no fuera un castigo, sino un aviso? ¿Qué pasaría si ese espacio vacío fuera donde el Espíritu Santo pronto volvería a respirar la vida? Ese pensamiento solo comenzó a cambiar su corazón. Tal vez, el silencio fue una configuración para algo mucho mayor. No es un momento de juicio, sino una puerta a una intimidad más profunda con el Padre. Y así, con honestidad temblorosa, dejó de tratar de ser suficiente. Tomó la máscara de la fuerza religiosa y le pidió al Espíritu de Dios que lo encontrara en su debilidad. Ese fue el comienzo, no de un milagro que pudiera ver, pero de un milagro que pudiera sentir. No vino con fuegos artificiales o visiones, pero con un susurro que decía, «No tienes que luchar, ya estoy aquí». Esa voz tranquila lo llevaría al siguiente capítulo de su viaje, un encuentro sagrado no basado en la actuación, sino en la presencia. Y en esa quietud, algo comenzó a agitarse. No sucedió en un servicio de avivamiento. No había trueno, ni tierra temblorosa, ni luz cegadora. El momento en que se encontró con el Espíritu Santo fue tranquilo, sutil, casi imposible de notar para cualquier otra persona. Pero para él, fue el silencio más fuerte que había escuchado. En un lugar de cansancio absoluto, donde incluso la oración se sintió como un esfuerzo demasiado pesado para levantarlo, lo escuchó, un susurro, no con sus oídos, sino dentro de su alma. «Estoy aquí». Eso fue todo, sin sermón, sin visión dramática. Solo una presencia que se envolvió alrededor de su corazón cansado como una manta cálida. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. La fe comenzó a cambiar de rendimiento a presencia, y todo comenzó a cambiar desde adentro hacia afuera. Este encuentro no se basó en sentimientos o la piel de gallina. De hecho, ni siquiera podía explicarlo a nadie. No fue una exageración emocional, fue paz, inquebrantable, santa paz, del tipo que describe Filipenses 4:7, que supera toda comprensión. Ya no lo estaba buscando, simplemente lo encontraron. El Espíritu Santo no gritó instrucciones ni cambio de demanda. Suavemente lo invitó a un espacio sagrado de honestidad. Allí no tenía que ser un cristiano perfecto. Él podría ser humano, débil, defecto. Y ahí es exactamente donde Dios quería conocerlo, no en su fuerza, sino en su rendición. Era como si el Espíritu hubiera estado esperando todo el tiempo, no por esfuerzo, sino por apertura. Comenzó a entender lo que Jesús quiso decir en Juan 14:17, cuando habló del Espíritu como alguien que vive contigo y estará en ti. No se trataba de visitar a Dios una vez por semana,
Se trataba de caminar con Él a diario. El Espíritu Santo no era solo un concepto o teología, era un compañero, un consejero, un amigo que no solo pasó cuando las cosas se pusieron difíciles, sino que se quedó incluso cuando las lágrimas dejaron de caer. Y de repente, los versos bíblicos que una vez se sintieron abstractos, se volvieron profundamente personales. Romanos 8:26 no era teoría, era real. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede por nosotros, con gemidos demasiado profundos para las palabras. Esa conexión interna comenzó a dar forma a todo. Cambió cómo rezó. En lugar de una lista de solicitudes, sus oraciones se convirtieron en conversaciones. En lugar de esforzarse por impresionar a Dios, comenzó a disfrutarlo. En lugar de buscar signos y maravillas, comenzó a reconocer la voz de Dios en la quietud. Lavar platos, sentado en el tráfico, caminando por la tienda de comestibles. No importaba dónde estaba, el Espíritu estaba con él. Lo divino no era solo en lo sagrado, también estaba en lo simple. Fue entonces cuando se dio cuenta. El Espíritu de Dios no necesita un escenario o atención. Solo necesita espacio. Y así, poco a poco, dejó de buscar el siguiente alto emocional. No necesitaba llorar para sentirse cerca de Dios. No necesitaba una fuerte adoración o la piel de gallina para creer que Jesucristo estaba cerca. Todo lo que necesitaba era ese susurro, esa presencia constante y fiel que nunca se fue. El Espíritu Santo ya no era un invitado. Él era familia. ¿Y ese vínculo sagrado? Pronto conduciría a algo más profundo. Una ruptura. No para destruir, sino para restaurar. Porque lo que viene después es donde comienza la verdadera transformación. Llegó un momento en que todo dentro de él se rompió. No en un desglose público dramático, pero en un colapso tranquilo y sagrado que solo el Espíritu Santo podía ver. Era como si Dios, a través de su Espíritu, desmantelara suavemente todas las paredes que había construido para protegerse. Orgullo, perfeccionismo, miedo al fracaso, incluso el orgullo religioso, todo comenzó a desmoronarse. Y extrañamente, no se sintió como destrucción. Se sintió como libertad. El tipo de libertad que solo viene cuando finalmente lo dejas ir. El Salmo 51:17 resonó en su corazón. Un corazón roto y contrito, oh Dios, no despreciarás. Finalmente entendió. La búsqueda no era una maldición. Fue una invitación. El Espíritu Santo no vino a arreglarlo rápidamente, sino a reconstruirlo profundamente. Como un alfarero que ve belleza en arcilla rota, Dios comenzó a darle forma a él nuevamente. Jeremías 18 se convirtió en más que un pasaje, era un espejo. Se imaginó las manos del alfarero, sucio con arcilla, trabajando pacientemente, con amor, remodelando lo que se había roto. Así es como Jesucristo trabaja a través de su Espíritu. Él no descarta lo roto, los restaura. El proceso no fue indoloro, pero fue útil. Cada lágrima, cada confesión, cada momento de rendición, fue parte de la reconstrucción. La fe ya no se sentía como escalar una escalera, se sentía como descansar en manos de Dios. Lo que más lo sorprendió no era cómo Dios cambió su vida, sino cómo Dios cambió su corazón. La amargura se derritió en la compasión, la ansiedad dio paso a la paz. La vergüenza fue reemplazada por la gracia. Esto no era religión, era resurrección. Y comenzó con la ruptura. Comenzó a ver que algunas cosas en su vida tenían que ser destrozadas para que Dios pudiera mostrarle lo que era real. El Espíritu Santo no solo estaba reparando, estaba reutilizando, convirtiendo sus heridas en sabiduría, sus arrepentimientos en testimonios, sus miedos en coraje. La Biblia dice en 2 Corintios 12:9, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder es perfecto en debilidad». Ese verso ahora tenía huellas digitales, su propia. Cuando las capas se despegaron, descubrió a alguien que no había conocido antes, su verdadero yo, no la versión que la gente esperaba.
no el que forma la religión o la reputación, pero el único que Dios siempre había visto. El único Jesucristo murió para canjear. Se dio cuenta de que durante tanto tiempo había estado tratando de presentar la mejor versión de sí mismo a Dios, cuando todo lo que Dios quería era el verdadero Él. Flaws, fracasos y todo. El Espíritu no pidió perfección, pidió permiso para ingresar al desastre, limpiar, sanar, restaurar, y cuanto más profundo permitía el Espíritu, más se convirtió en todo. Era una paradoja. La rentabilidad conducía a la integridad, y así, lo que una vez parecía debilidad, se convirtió en su fuerza. Ya no temía haberse deshecho, porque había probado lo que significaba hacerse nuevo. No se trataba de escapar del dolor, se trataba de descubrir un propósito en él. Y a medida que el Espíritu continuaba formando a él, su visión de Dios también cambió. Dios no estaba distante. Era un padre con mangas enrolladas, manos en la arcilla, negándose a renunciar a su hijo. Y esta restauración solo estaba comenzando. Lo que el Espíritu revelaría a continuación cambiaría la forma en que vio no solo a Dios, sino que la vida cotidiana misma. A medida que se desarrollaba la curación, comenzó a ver algo claramente por primera vez. Dios nunca había estado lejos. La distancia que una vez sintió no era de Dios retirándose, sino de sus propios malentendidos y heridas. Sin saberlo, había colocado filtros entre él y la presencia de Dios. La necesidad de actuar, el miedo a la decepción, las distracciones de la vida e incluso el dolor tranquilo de las cicatrices espirituales pasadas. Pero ahora, con el Espíritu Santo guiándolo suavemente, esos filtros comenzaron a alejarse. No estaba redescubriendo a Dios porque Dios se había escondido. Lo estaba redescubriendo porque el ruido finalmente se había calmado. La fe ya no significaba perseguir un sentimiento. Significaba reconocer quién había estado allí todo el tiempo. Comenzó con una práctica simple, altando al Espíritu Santo como si estuviera justo a su lado, sin palabras elegantes, sin rituales estructurados, solo un susurro en la cocina, una oración en el auto, un momento tranquilo mientras se pliega la ropa. Dejó de reservar momentos espirituales para los servicios dominicales. La Biblia se convirtió en una conversación, no solo un texto. Versos como Romanos 8:14. Para aquellos que son liderados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Se pusieron en un significado fresco y vibrante. Comenzó a hacer preguntas, escuchar más, estar quieto. El Espíritu no siempre respondió audiblemente, pero la paz que siguió fue la respuesta suficiente. Una tarde, mientras estaba sentado en el parque, miró los árboles que se balanceaban suavemente con la brisa y susurraban: ¿estás aquí también? Y lo sintió, una tranquilidad tranquila que llenó su pecho. No fue dramático, sin lágrimas, solo presencia. Dios, a través de su Espíritu, estaba en lo ordinario. Ese momento se volvió sagrado. Se dio cuenta de que el Espíritu Santo no espera a que aparezcan grandes eventos. A veces se esconde a la vista, en la risa de un niño, el calor de la luz del sol, la quietud antes del amanecer. Gálatas 5:25 dice: dado que vivimos por el Kinos, Espíritu, sigamos con el Espíritu. Eso es lo que estaba aprendiendo. Cómo caminar, paso a paso, con Dios. Mientras se apoyaba en esta relación, el miedo a perder a Dios comenzó a desvanecerse. No necesitaba esforzarse, solo necesitaba notar. Como un amigo que siempre está cerca, el Espíritu Santo no obliga a su presencia. Te invita a reconocerlo. Eso cambió todo. La fe se convirtió en amistad. La oración se convirtió en presencia. La adoración se convirtió en conciencia. Y lentamente, la vergüenza que una vez sintió por no sentirse cerca de Dios se derritió en gratitud por haberse mantenido incluso cuando no lo sabía. Nunca se trató de sentirse digno. Se trataba de darse cuenta de que Jesucristo lo había hecho digno de gracia. Y así,
lo sagrado comenzó a aparecer en todas partes, en las tareas, en conversaciones, en silencio. Este era el tipo de intimidad que había anhelado pero que nunca supe cómo encontrar. Había pensado que necesitaba una experiencia de la cima de la montaña para acercarse a Dios, pero en cambio, Dios lo había conocido en el Valle del Ordinario. Y cuando sus ojos se abrieron a esta realidad, su vida comenzó a cambiar, no externamente, sino internamente. Y lo que descubriría a continuación era aún más inesperado. No necesitaba milagros visibles para creer en el poder de Dios. Porque a veces, los mayores milagros son los que nadie más puede ver. Solía creer que la fe estaba probada a través de lo espectacular. Visiones, curaciones, declaraciones proféticas, signos sobrenaturales. Pero mientras se acercaba con el Espíritu Santo, algo cambió. Comenzó a notar que las transformaciones más poderosas no siempre eran fuertes. No se compartieron en el escenario, ni se volvieron virales en las redes sociales. No. Los verdaderos milagros ocurrieron en los lugares ocultos, profundos dentro del corazón. Como despertar con paz en lugar de pánico. Elegir el perdón sobre el resentimiento. Decir no al pecado cuando nadie está mirando. Estos no eran actos aleatorios de fuerza de voluntad. Eran el fruto de algo divino que crecía dentro de él. Gálatas 5, 22-23 comenzaron a cobrar vida. Amor, alegría, paz, paciencia. No dones para lograr, sino evidencia del trabajo tranquilo del Espíritu. Una mañana, mientras hacía café, se dio cuenta de que no había sido atormentado por la ansiedad en semanas. No porque sus circunstancias cambiaran, sino porque había cambiado, que solía sentirse imposible, pero ahora se sentía natural, incluso sin esfuerzo. Ese fue el milagro. El Espíritu de Dios no fue solo visitar, estaba viviendo. Jesucristo había prometido un ayudante, un edredón, Juan 14:26, y esa promesa se estaba cumpliendo diariamente. No a través del espectáculo, sino a través de la sutileza. Vio a Dios en lo común, sosteniendo su lengua durante el conflicto, eligiendo la bondad en lugar del sarcasmo, o simplemente escuchar en lugar de necesitar tener razón. Cada uno de estos fue un avance espiritual, una victoria tranquila. Incluso, sus relaciones comenzaron a reflejar este cambio interno. Los amigos notaron algo diferente, no más fuerte, pero más profundo, más castigado, más alegre. No necesitaba predicar sermones para demostrar su fe. Su vida fue el sermón. Y comenzó a comprender lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Deja que tu luz brille ante los demás». Mateo 5:16. No se trataba de destacarse a sí mismo, se trataba de permitir que el Espíritu de Dios brille a través de cada acción, cada palabra, cada silencio. No había necesidad de perseguir señales. La evidencia del poder de Dios ya fluía a través de él, remodelando su carácter de una manera que nadie más que el Espíritu podía reemplazar. Y ese fue el mayor milagro de todo, transformación que nadie vio venir. El hombre que una vez se sintió distante de Dios, ahora llevaba su presencia diariamente. El que cuestionó su fe ahora caminó con una tranquila confianza. No perfección, sino presencia. No rendimiento, sino asociación. Este viaje no se trataba de escapar de la realidad. Se trataba de descubrir a Dios en realidad. El Espíritu Santo no lo sacó del caos de la vida. Lo conoció en él y lo cambió de adentro. Y así es como Jesucristo construye su reino, no solo a través de lo milagroso, sino a través de lo mundano, a través de la fiel obediencia de una persona a la vez. Entonces, dejó de medir su fe por lo que otros podían ver. Ya no anhelaba los fuegos artificiales, apreciaba los parpadeos, un empujón suave para rezar por alguien, un recordatorio suave para detenerse y respirar, una repentina sensación de paz durante una tormenta. Estas fueron las huellas digitales del Espíritu, y se volvieron más preciosos que cualquier signo externo, porque ahora no solo creía en Dios,
Vivía en constante conciencia de él. Y mientras miraba hacia atrás en su viaje, estaba claro. El Espíritu Santo no solo había visitado, había reconstruido, refinado y redefinido todo. Y aún había más por venir. Ahora que has visto cómo el Espíritu Santo nos acerca a Dios, quiero preguntarte algo real. ¿Qué parte de este mensaje te ha afectado más a casa? ¿Alguna vez has experimentado un milagro silencioso, una transformación tranquila que solo tú y Dios podrían ver? Comparta su historia en los comentarios. Su testimonio podría ser el estímulo que alguien más necesita hoy. Y si este mensaje habló a su corazón, no se vaya sin suscribirse al canal y golpear esa campana de notificación. Este es solo el comienzo de un viaje hacia una fe más profunda, una comprensión más rica de la Biblia y una caminata más íntima con Jesucristo. Confía en mí, no quieres perderte lo que vendrá después. Por cierto, el siguiente video, que está a punto de aparecer en tu pantalla, se sumerge aún más en cómo reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida cotidiana. Así que asegúrate de verlo justo después de este. Gracias por estar aquí conmigo. Soy Marco, y te veré en el próximo video. Dios te bendiga.